La fenomenología es una corriente filosófica desarrollada por Husserl en la primera mitad del siglo XX. Tuvo una gran influencia durante todo el siglo XX gracias sobre todo a Heidegger. En el video de hoy nos introducimos en la filosofía del siglo XX a través de la fenomenología de Husserl. La fenomenología surge cuando Husserl, que antes que filósofo era matemático, se interesa en la búsqueda de un fundamento de la matemática y la lógica. Más tarde extenderá su búsqueda a un fundamento de todas las ciencias. Por esta razón, su programa puede inscribirse como una continuación de la modernidad, pues uno de los grandes temas de la filosofía moderna era la búsqueda de un fundamento del conocimiento. Se suelen distinguir tres periodos del pensamiento de Husserl: psicologismo, desde 1887 a 1901, fenomenología descriptiva, desde 1901 hasta 1913, y fenomenología trascendental, desde 1901 hasta 1938. La obra más importante del segundo periodo es Investigaciones lógicas, y del tercero, Ideas 1. En esta oportunidad nos centraremos sobre todo en la fenomenología trascendental. Husserl desarrolla la fenomenología en principio a partir de la conceptualización de Brentano sobre los actos psíquicos y la percepción, pues es Brentano quien redescubre la estructura intencional de la conciencia. La intencionalidad es un concepto que Brentano toma de la escolástica, es decir, del pensamiento medieval. Más adelante veremos qué quiere decir específicamente este término. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué es la fenomenología? En términos generales, más que como un sistema filosófico, hay que entender a la fenomenología como un método de conocimiento. De esta manera, Husserl no solo busca darle un fundamento a las ciencias, sino también restituirle a la filosofía a través de la fenomenología el estatus de ciencia. Podríamos definir a la fenomenología como el estudio de los fenómenos tal como estos son dados a la conciencia. Esto significa que el interés de Husserl radica en el descubrimiento y descripción de las estructuras de la experiencia, es decir, aquello que permite que algo le sea dado al sujeto. En ese sentido, podríamos definir a la fenomenología como un método de descubrimiento y descripción de estas estructuras de la conciencia que son condiciones de posibilidad del conocimiento mismo, de que algo se aparezca o sea dado a la conciencia. Por ello, siguiendo a Kant, la fenomenología de Husserl será trascendental, y es ahí donde el filósofo y matemático alemán encontrará el fundamento de todas las ciencias, pues la conciencia misma será la condición de posibilidad de la experiencia, y la ciencia justamente se basa en la experiencia. Por esta razón, la fenomenología de Husserl madurará hacia el estudio de la conciencia. En principio, conciencia se refiere en la fenomenología al curso de vivencias, al conjunto de actos que se irradian hacia un objeto. En ese sentido, como veremos más adelante, la conciencia se caracteriza por la direccionalidad, es decir, por dirigirse a algo. En resumen, podría decirse que la fenomenología es un método de descripción y reflexión sobre el darse de los objetos a la conciencia. En ese sentido, intenta hacer una reflexión objetiva sobre la relación entre el polo subjetivo y el polo objetivo. Es importante aclarar que, si bien Husserl afirma la existencia del mundo externo, lo da por hecho, no le interesa en gran medida la cuestión metafísica, sino que su interés está puesto en las vivencias que experimenta la conciencia, pues éstas existen y son seguras o ciertas en tanto son experimentadas por la conciencia. Siguiendo a Descartes, Husserl sostiene que la vivencia, en tanto se está experimentando, es evidente por sí misma, por el solo hecho de estar experimentándola. Entonces, el foco de su interés está en cómo lo dado es dado a la conciencia.
Sin poner el foco en si el objeto existe o no, este tiene un significado y un modo de ser para la conciencia. El lema de la fenomenología de Husserl es volver a las cosas mismas. ¿Pero qué significa esto exactamente? Significa describir los fenómenos tal como estos son dados a la conciencia. Significa dejar de lado los sesgos y preconceptos que uno pueda tener y no adherir a ninguna teoría científica o filosófica. Por ello, Husserl propondrá como método fenomenológico fundamental la reducción. Husserl distinguirá, en teoría, entre distintos tipos de reducción, pero la más fundamental que trataremos en este video será la epogé, término que Husserl toma del escepticismo griego y que significa suspensión. Entonces, en tanto la conciencia es el polo de actos que se irradian hacia un objeto, la conciencia, para Husserl, siempre es conciencia de algo. Por ello, la propiedad esencial de la conciencia será la intencionalidad. La intencionalidad significa la presentación de las cosas mismas a la conciencia bajo múltiples modalidades. La modalidad privilegiada es la percepción, pues en ella los objetos se dan en carne y hueso, en persona. La percepción es uno de los modos de la intuición, que se caracteriza por el darse directo e inmediato del objeto. Ahora bien, en la intencionalidad nunca hay una captación absoluta del objeto, porque siempre hay perfiles, escorzos o caras del objeto que no son dados a la conciencia. Todos los escorzos del objeto conforman una red de relaciones que Husserl llama el horizonte interno, el cual es inagotable. Además, Husserl distingue el horizonte externo, que es el trasfondo sobre el cual se da el objeto. Por consiguiente, todos los objetos son dados en perspectiva y en un fluido temporal. Volviendo al lema de la fenomenología, para volver a las cosas mismas, para acercarnos libremente a ellas y que se presenten en sí mismas, es necesario eliminar los presupuestos que uno pueda tener y no dar nada por sentado. Esto significa eliminar capas de sentido. Es en este punto donde la filosofía de Husserl da un giro hacia la filosofía trascendental, que se corresponde con un periodo más maduro de su pensamiento. La obra principal donde desarrolla la fenomenología trascendental, como mencioné anteriormente, es Ideas I. Allí es donde presenta el método más propiamente fenomenológico. La finalidad es comprender y describir el modo en que el yo trascendental constituye las cosas que se le aparecen, los fenómenos. No hay que entender la fenomenología trascendental como un idealismo en el sentido de que la conciencia crea el mundo en sentido ontológico, sino que la conciencia constituye el objeto en tanto es condición de posibilidad de que el mundo se abra y se torne significativo. En ese sentido, la conciencia tiene un rol fundacional. Este aspecto será retomado por Heidegger más tarde. Dicho esto, la epogé va a significar la suspensión del juicio respecto de la actitud natural. Dicho de otra manera, es poner entre paréntesis toda afirmación de existencia, es decir, suspender toda creencia sobre el objeto. La actitud natural significa dar por hecho la existencia de un mundo externo y dependiente de la conciencia. Hay que tener claro que esta suspensión es solo metodológica, no significa que el mundo externo no exista. Husserl siempre presupone que las cosas existen de modo independiente a la conciencia, pero su foco está puesto en cómo las cosas se aparecen a la conciencia, cómo éstas son el resultado de una constitución por parte del sujeto. Al realizar la epogé se descubre el plano trascendental y se pueden aislar las estructuras fundamentales de la subjetividad y aislar las características esenciales de los distintos actos psíquicos. En el plano trascendental se descubre que la conciencia es la unidad subyacente y uniforme que se caracteriza por la permanencia, la unidad y la identidad. Al hacer esto, quedará un residuo dejado por la epogé, al cual Husserl llama noema, el objeto. El noema es el resultado de la aprehensión que le da sentido, a la cual llama noesis.
por parte de la conciencia sobre la materia dada por la sensibilidad. Puede definirse como una unidad objetiva configurada por el sujeto trascendental. Puede definirse al noema como una unidad objetiva configurada por el sujeto trascendental. Para concluir, la razón por la que Husserl hace el giro trascendental es porque con la fenomenología descriptiva, el análisis de los actos de conciencia eran estáticos y no tomaba en cuenta su naturaleza temporal y su fundamento subyacente en la unidad de la conciencia. Por último, algunos fenomenólogos posteriores como Heidegger y Merleau-Ponty negaron la posibilidad de realizar una reducción completa, porque sostenían que no podemos pensar ni experimentar por fuera de nuestro ser en el mundo. Por ello, algunos filósofos posteriores harán hincapié en la fenomenología como una reflexión o análisis de nuestra experiencia más propia y subjetiva como seres finitos y encarnados en el mundo. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido y lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.